management. El risk management, que fíjense, voy a colocarlo aquí, gestión o gerencia del riesgo, no es más que la ciencia de las finanzas que se estudia de encargar la prevención de potenciales riesgos que puedan afectar a una inversión determinada, a un negocio determinado, a una empresa, a una casa de bolsa, a una familia, a un país, etcétera, etcétera. Porque existen un conjunto de actos en la vida que van a afectar, ya sean exógenos o endógenos, que van a afectar directamente el movimiento de los mercados financieros. Bien, como les decía, entonces es un poco la parte de la rama de las finanzas que busca determinar cuáles son esos eventos catastróficos riesgosos que pueden implicarnos una merma o disminución patrimonial. El primer tipo de riesgo que tenemos que entender es el riesgo sistémico. Fíjense, el riesgo sistémico es el riesgo producto de la caída de los mercados. Es un riesgo, y yo lo digo así, o sea, quizás tenga una definición un poco más pulida y profesional. El riesgo sistémico es cuando el sistema cae. Por ejemplo, ¿cómo podemos apreciar cuando un sistema cae? Déjenme que ya se los vamos a graficar. Ya vamos a ver en la página en Finviz, Financial Visualization. Aquí tenemos cómo los mercados han estado ciertamente volatilizados. Hola Dina, bienvenida. Fíjense que hablando del riesgo sistémico, esos mercados financieros el día de hoy cayeron. Bueno, tuvieron un comportamiento un poco lateralizado y terminaron cayendo. El índice del Dow Jones experimentó un 1.70% negativo, menos 555 puntos del índice. El Nasdaq menos 2.14 puntos negativos, lo que son 226 puntos. Y el gran índice, que es el S&P 500, ha caído un 1.81%, que son 69 puntos del índice. Como nosotros podemos ver graficado en el mapa de calor, bueno, fíjense, este es el mapa de calor de Finviz. Mientras más rojo, más dura ha sido la caída. Esto es una caída de mercado, en donde el general de las empresas, menos Metaverse, que viene cayendo y actuando un poco a la par contraria del mercado, hoy estuvo positivo, pero todo el mercado cayó. Como todo el mercado cayó, fíjense que hemos tenido una situación de riesgo sistémico. Porque, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver qué fue lo que ocurrió que hizo que los mercados cayeran de una manera tan abrupta, ¿no? Hay un tema en las elecciones en los Estados Unidos que está afectando fuertemente el mercado, ese dispar, por así decirlo, en ver quién gana las elecciones de la Cámara Alta y Baja del Senado en los Estados Unidos, en las midterm election, las elecciones del término medio, que son las elecciones donde se busca determinar quién va a dominar el Congreso, y eso nos da como una breboca de quién pudiese gobernar la casa, el despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, fíjense, vamos a ver aquí, vamos a traducirlo, pues esto lo podemos traducir sin ningún problema. S&P 500 Plus has red wave. Ok, porque ya hay una previsión de los malos reportes vamos a ver el calendario económico. Mañana, si no me equivoco, es el reporte del dato de la inflación. ¿Sí? Entonces el mercado está fuertemente influenciado por lo que haga el mismo en cuanto a términos de la inflación. Ok, los inventarios de petróleo sabemos que fueron negativos por la acción esa que hizo Joe Biden de descompensar sus inventarios de petróleo para suplir un poco el recorte que hizo la OPEP hace 2 semanas. Pero mañana tenemos reporte a las 2 de la tarde, reporte de la inflación. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el mercado se va a mover con fuerza, muy probablemente si la data de inflación sea negativa, van a aumentar los tipos de interés estructurales
en los Estados Unidos, la Reserva Federal, y esa es la medida que ha asumido, una medida agresiva que ha asumido la Reserva Federal para controlar la inflación, pero que trae o que está trayendo como resultado un crecimiento en la data de recesión. Entonces el mercado hoy está descontando la caída de lo que pudiera ser un escenario lamentable en los mercados financieros como producto de los índices de la inflación. ¿Cómo nosotros podemos prever eso? Es complicado poderlo prever. Recuerden que nosotros estamos abordando esta primera hora de la clase con lo que es el riesgo y el manejo del riesgo. Es muy difícil prever lo que puede ocurrir en el futuro. Los mercados de manera anticipada pueden descontar ese movimiento tan fuerte de los mismos con algo que se llama el riesgo sistémico, o el producto de esa acción es el riesgo sistémico, que es lo que ustedes están presenciando. Es cuando el sistema se cae y va a tocar perder dinero, se quiera o no. Vamos a ver un poco la gráfica del S&P 500 para ver qué me dice. Vamos a ver la gráfica, el S&P 500. Aquí tenemos Apple graficado. Vamos a ver el índice del S&P 500. A ver desde el punto de vista del análisis técnico cómo en este año 2022 el mercado ha tenido una caída aproximadamente del menos 25%, yo creo que hasta el 27%, y está buscando hacer un movimiento contra el doble piso. Aquí hizo un toque, aquí hizo un toque desde el punto de vista técnico, y vemos cómo el mercado está teniendo problemas para salir del rango déjenme graficárselos por acá para que vean cómo se mueven técnicamente los mercados. Este rango está trayéndole problemas a los mercados. Ya hubo una ruptura exactamente el día 10 de octubre y ahora el mercado está buscando testear y volver a caer aquí a los niveles del 10 de octubre. Ahora, fíjense, los mercados pueden caer aún mucho más. Bueno, el poder del análisis técnico es que nos dice que los mercados pueden caer hacia esa zona de soporte, pueden caer hacia esta zona de soporte, pueden seguir cayendo hasta esta zona de soporte y por último pueden tener la caída que experimentaron los mercados financieros cuando cayó el COVID, cuando vino el COVID y se rompieron los mercados. Cuando vino el COVID, el mercado experimentó en una semana una caída del menos 32%. Esta caída, estas 2 semanas fueron las que cuando nos encerraron y tuvimos cuarentena por el COVID, se rompieron los mercados financieros. Ahora, con posterioridad a ello, los mercados financieros, una vez que habían caído, fueron rescatados por la Reserva Federal hasta tal punto que experimentaron, fíjese, un crecimiento del 115%. Ahora mismo los mercados están describiendo un crecimiento brutal de un 115% frente a una caída del 30% y ahora es normal que caiga. Estamos ante la corrección o el desinflamiento de la burbuja que representó haber invertido fuertemente en mercados como el del sector tecnológico, las criptomonedas, porque la Reserva Federal se dio a la tarea durante 2 años de hacer esto que ustedes están viendo, inyectar de liquidez el mercado, imprimiendo dólares a diestra y siniestra, recortando los tipos de interés, y esto ha traído como resultado índices de inflación. El resultado de una inyección de liquidez al mercado es inflación, porque la gente va a seguir teniendo mayor cantidad de dinero y los productos van a comenzar a escasear, en el sentido de que hay una descompensación de la oferta y de la demanda. Ahora la Reserva Federal quiere corregir eso de manera agresiva, como subiendo los tipos de interés y sustrayendo toda la liquidez que está en el mercado.